Hola, hola, gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo. Un espacio donde nos encanta sumergirnos en historias que nos hacen sentir, soñar y, ¿por qué no?, hasta suspirar un poquito. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un recorrido por tierras lejanas y culturas vibrantes, para explorar un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, las novelas turcas. Sí, esas que nos roban el corazón con sus tramas llenas de amor, drama y superación. Esas que nos hacen maratonear hasta altas horas de la noche sin poder parar. Vamos a descubrir juntos por qué estas historias han conquistado corazones en todo el mundo y cómo sus personajes nos inspiran a buscar la felicidad y a luchar por nuestros sueños. Así que, si eres un fanático de las telenovelas turcas, o si simplemente tienes curiosidad por saber de qué va todo este fenómeno, este es tu vídeo. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, comencemos este viaje juntos. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un universo de pasión, intriga y emociones desbordantes. Las novelas turcas no son solo historias de amor, son ventanas a una cultura rica y fascinante, un reflejo de valores universales que resuenan en todos nosotros. Vamos a hablar de esos dramas que nos han hecho llorar a mares, esos romances que nos han hecho suspirar hasta el infinito, y esas historias de superación que nos han dado un empujón de motivación en la vida, incluso cuando sentíamos que ya no podíamos más. Y es que, ¿quién no se ha sentido identificado con algún personaje que lucha contra la adversidad, que se enamora perdidamente, que comete errores que nos duelen, o que busca su lugar en el mundo con uñas y dientes? Las novelas turcas tienen esa magia de conectar con nuestras emociones más profundas, de hacernos creer en el poder del amor verdadero, ese que duele, que emociona y que nos cambia, y en la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo, por muy alto que parezca. Una de las cosas que hace tan especiales a estas producciones es su habilidad para crear personajes complejos y multidimensionales, como la vida misma. No hay buenos perfectos, esos príncipes azules que vemos en los cuentos de hadas, ni malos absolutos, esos villanos despiadados sin corazón. En cambio, nos encontramos con seres humanos de carne y hueso, con virtudes y defectos que nos reflejan como en un espejo, con sueños y miedos que entendemos y compartimos. Personajes que evolucionan a lo largo de la historia, que aprenden de sus errores, que se caen y se levantan, y que nos muestran que todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer y de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a los increíbles actores y actrices turcas, que con su talento y carisma nos hacen creer cada escena, cada mirada que lo dice todo, cada lágrima que nos parte el alma. Son ellos quienes dan vida a estas historias, quienes nos hacen conectar con sus personajes como si fueran nuestros amigos o familiares, y quienes nos transportan a un mundo de emociones intensas, un carrusel de sensaciones que nos deja sin aliento. Ahora bien, la gran pregunta que muchos se hacen, ¿por qué estas novelas nos atrapan tanto? Yo creo que hay una combinación de factores que hacen que estas producciones sean tan adictivas. Primero, la calidad de la producción es impresionante. Los escenarios, que nos transportan a lugares exóticos y fascinantes, el vestuario, con diseños elegantes y detallados que capturan la esencia de la cultura turca, y la música, que acompaña cada escena con melodías emotivas y evocadoras que se nos graban en el corazón. Todo está cuidado al detalle para crear una atmósfera mágica y envolvente, que nos hace sumergirnos por completo en la historia y olvidarnos de nuestros propios problemas. Segundo, las historias son muy bien construidas, con tramas que se entrelazan como si de un rompecabezas se tratase, con giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento, intrigas que nos hacen sospechar de todos y conflictos que ponen a prueba a los personajes, haciéndonos vivir las historias con intensidad. Y tercero, pero no menos importante, el amor está siempre presente, pero no es un amor edulcorado o idealizado, como el de los cuentos de hadas, sino un amor que se construye con esfuerzo, que se enfrenta a obstáculos que parecen imposibles de superar, y que nos muestra que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. Pero no todo es romance y drama. Muchas de estas novelas también nos muestran la realidad social de Turquía, sus costumbres, sus tradiciones que hacen que el país tenga una identidad tan única, sus desafíos sociales y políticos que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia sociedad. Nos abren una ventana a una cultura diferente, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias creencias, y nuestros propios prejuicios.
Y esto es algo que valoro muchísimo, porque creo que la cultura es un puente que nos une, que nos permite conocer otras perspectivas, y que nos permite entendernos mejor, a nosotros mismos y a los demás. Además, las historias de superación son un tema recurrente en estas producciones. Vemos personajes que luchan por sus sueños, que se enfrentan a la discriminación y al rechazo social, que superan traumas profundos y que nos inspiran a seguir adelante, por más difíciles que sean las circunstancias. Nos demuestran que el ser humano tiene una fuerza interior increíble, una resiliencia que sorprende, y que siempre hay una luz al final del túnel, por muy oscura que parezca la noche. Vamos a hablar de algunas novelas que han dejado huella en el corazón de muchos, producciones que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión. Por ejemplo, ¿quién no recuerda al Fatmagul? Esa historia que nos conmovió hasta lo más profundo y que nos hizo reflexionar sobre la justicia y la reparación, sobre el daño que podemos hacer a otros y sobre la importancia del perdón y la esperanza. O Amor prohibido, con sus personajes complejos y su trama llena de pasiones prohibidas que nos hacen cuestionar las normas sociales y los límites del amor, y secretos inconfesables que nos mantienen en vilo hasta el último momento. O ¿Qué tal Bethel? Un thriller que nos mantuvo pegados a la pantalla con su intriga y sus giros inesperados que nos hicieron dudar de todo y de todos, y que nos mostró que la venganza puede ser un camino oscuro y peligroso. Estas son solo algunas de las muchas novelas que han conquistado al público en todo el mundo y que demuestran la calidad y el talento de la industria turca, una industria que no para de sorprendernos con sus historias. Pero no solo las historias dramáticas nos conquistan. Las novelas de comedia también tienen su encanto y nos ofrecen momentos de alegría y diversión, respiros en medio de tanta intensidad. Esos enredos amorosos, esos personajes divertidos y entrañables, y esas situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas, nos muestran que el amor también puede ser una aventura llena de sorpresas, y que la vida, a pesar de los problemas, también puede ser divertida y emocionante. Y es que las novelas turcas tienen algo para todos los gustos. Desde los dramas más intensos que nos desgarran el alma hasta las comedias más ligeras que nos alegran el día. Desde los romances más apasionados que nos hacen suspirar hasta las historias de superación más inspiradoras que nos animan a seguir adelante. Y no podemos dejar de mencionar el impacto que estas novelas han tenido en la moda y el estilo. Una influencia que ha llegado a todos los rincones del mundo. Los looks de los personajes, el vestuario, los accesorios, todo esto ha inspirado a muchas personas a adoptar nuevas tendencias, a experimentar con su propia imagen y a atreverse a lucir prendas que antes no se hubieran imaginado. Y es que la estética de estas producciones es impecable, con una mezcla de tradición y modernidad que resulta muy atractiva, que nos hace soñar y que nos inspira a ser más creativos. Además, las novelas turcas también han contribuido a difundir la cultura turca por todo el mundo, promoviendo el turismo y el interés por su historia, sus costumbres, su gastronomía y sus lugares emblemáticos. Han sido un verdadero puente cultural que ha acercado a personas de diferentes países y que ha fomentado el diálogo y el entendimiento mutuo, demostrando que a pesar de las diferencias, todos compartimos las mismas emociones y anhelos. En mi opinión, una de las claves del éxito de las novelas turcas es su capacidad de emocionar, de tocarnos la fibra sensible. Nos hacen reír a carcajadas con las situaciones cómicas, llorar a mares con las escenas dramáticas, suspirar de amor con los romances apasionados, enojarnos con las injusticias y todo esto en un mismo episodio, con una habilidad sorprendente. Nos invitan a vivir las historias de sus personajes como si fueran nuestras, a conectarnos con sus emociones más profundas, a sentir su alegría y su dolor, y a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestros propios problemas y nuestras propias aspiraciones. Y es que, en el fondo, todos buscamos lo mismo: amor, felicidad, superación, un propósito en la vida y un lugar al que pertenecer. Y estas novelas nos muestran que no estamos solos en esa búsqueda, que todos enfrentamos desafíos similares y que todos tenemos la capacidad de alcanzar nuestros sueños, si nos atrevemos a luchar por ellos. Y hablando de sueños, quiero invitarlos a no dejar de soñar, a no rendirse ante las adversidades, por muy grandes que parezcan, y a luchar por lo que realmente les importa, por lo que les llena el corazón. Las novelas turcas nos enseñan que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la justicia siempre prevalece, aunque a veces tarde en llegar, y que la felicidad está al alcance de quienes se atreven a buscarla, sin importar los miedos y las dudas. Así que, anímense a ver estas historias, a dejarse llevar por sus emociones, a sumergirse en sus tramas y a inspirarse en sus personajes, en sus fortalezas y en sus debilidades.
Estoy segura de que encontrarán en ellas una fuente de motivación, una dosis de esperanza para sus propias vidas y un refugio para esos momentos en los que necesitamos un poco de consuelo. Ahora, antes de pasar a la conclusión, me gustaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas. ¿Cuál los hizo llorar más? ¿Cuál los hizo enamorar? ¿Cuál los mantuvo pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada? Déjenmelo en los comentarios, que me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Me fascina conocer qué historias les han marcado, cuáles personajes les han robado el corazón y qué emociones han vivido viendo estas producciones. Y si todavía no han visto ninguna novela turca, les recomiendo empezar ya. Les aseguro que no se arrepentirán y que van a descubrir un mundo de historias fascinantes, personajes inolvidables y emociones intensas que les cambiarán la perspectiva. Les aseguro que hay una novela turca esperando para conquistarlos, así como seguramente ya tienen una novela favorita en el corazón, una que recuerdan con cariño y que siempre estarán dispuestos a recomendar. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo y espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de las novelas turcas. En resumen, hemos visto cómo estas historias nos atrapan con sus tramas llenas de amor, drama y superación, cómo sus personajes nos inspiran con su valentía y su determinación, y cómo su calidad de producción nos transporta a un mundo mágico y envolvente, que nos hace soñar. Hemos hablado de su impacto en la moda y la cultura, y cómo estas novelas se han convertido en un verdadero fenómeno global, que ha unido a personas de diferentes países y culturas, compartiendo las mismas emociones y anhelos. Recuerden que las novelas turcas son mucho más que simples historias de amor, son ventanas a una cultura fascinante, un reflejo de valores universales que todos compartimos y una fuente de inspiración para nuestras propias vidas, que nos animan a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños y a buscar la felicidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su cariño. Espero que este contenido les haya gustado y que les haya dejado un poquito de esa magia que tienen las novelas turcas. Una magia que nos hace soñar, que nos hace creer en el amor y que nos anima a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que déjenme sus opiniones, recomendaciones y cualquier cosa que quieran compartir conmigo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, responderles y crear una comunidad donde todos podamos compartir nuestra pasión por las novelas turcas. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, familiares y con todas las personas que aman las novelas turcas, y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando el mundo del cine, las series y las historias que nos hacen soñar. Activen la campanita para recibir las notificaciones y sean los primeros en ver nuestros vídeos, para que no se pierdan ningún detalle de las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Recuerden que su apoyo es muy importante para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo historias fascinantes con todos ustedes, para crear una comunidad donde todos nos sintamos bienvenidos y donde podamos compartir nuestra pasión por el séptimo arte. Así que ya lo saben, únanse a nuestra comunidad y sigamos disfrutando juntos de la magia del cine y las series. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!